Hola, querido grupo, bienvenidos y bienvenidas todas. Este día tenemos con nosotros a una mujer maravillosa. Ella es Selene Valvaneda, es acompañante en procesos de duelo y nos va a dar una charla maravillosa sobre cómo ella en esos acompañamientos ha fusionado la tanatología con la espiritualidad y ha encontrado logros maravillosos en sus pacientes. Entonces le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Selene, por estar aquí. Somos el regalo de tu partida, un grupo de espiritualidad y ayuda mutua que domingo a domingo nos reunimos para aprender sobre este proceso tan maravilloso de amor y de transformación como es el duelo. Así que, Selene, bienvenida y te Gracias, dejamos en el uso de la palabra. gracias a ustedes, gracias Paola, gracias Gis por tus palabras. Tú decías que yo les di esta oportunidad y es al revés, ¿no? Las oportunidades nos las presenta el cielo, el universo, Dios, la fuente, eso en lo que cada una de nosotros de manera muy particular creemos. Eh, esa oportunidad se nos presenta y a nosotros nos corresponde tomarla o no tomarla. A mí simple y sencillamente se me presentó la oportunidad de poder servir, que al final del día yo estoy convencida que esa es mi misión en esta vida, el poder servir, y lo único que hice fue aprovechar la oportunidad para poder continuar con el propósito de mi vida. Eh, Hablaba Jenny antes de que empezáramos ya formalmente con esta sesión, hablaba de cómo ella como terapeuta no tiene la experiencia de haber vivido una pérdida como la que las personas que conforman este grupo tienen, pero aún así el poder identificarse y el poder crecer a través de estas charlas, de toda la información que se comparte, de todos los comentarios, de todas las personas que participan en este grupo. Y yo coincido completamente con Jenny, yo tampoco he tenido la experiencia de perder un hijo. Y creo que aún más que eso, yo nunca he tenido hijos que nacieran y a pesar de que no, sería para mí muy arrogante el querer decir que entiendo el dolor de ustedes, pues sí entiendo lo que es el dolor de no tener ese hijo con el que siempre soñaste y es un duelo diferente, porque existe el duelo que tiene recuerdos y existe el duelo de los recuerdos que nunca fueron. Entonces, desde ahí, desde ese punto, eh, es que yo estoy hablando, no desde el compararme, porque para poder compararme tiene uno que vivir algo como lo que ustedes han vivido. Y aún así, el dolor es tan individual, la manera en que se lleva es tan diferente de una mamá o de un papá a otro papá, porque tiene que ver con mil circunstancias diferentes, con la manera en la que falleció el hijo, con la edad del hijo, con la relación que se tenía con el hijo, con la cultura, con la religión, con las creencias, con muchos otros factores. Entonces, al final del día, yo las escuchaba todo lo que se hablaba ahorita antes y decía, pues sí, es que todo eso que están diciendo es exactamente lo que vamos a hablar hoy, porque al final del día el duelo es el duelo y es lo mismo y lo podemos poner en diferentes palabras y lo pueden explicar diferentes personas desde diferentes puntos, pero al final del día el duelo es lo mismo. Traje una pequeña presentación que había dado antes en una clase con Silvia Mendolaguine. Hice un pequeño resumen porque más que hacer una presentación, lo que quiero el día de hoy es tener una charla, tener una plática. Entonces, lo único que quiero es, como que repasar rápido las bases de lo que es el duelo, de lo que se entiende generalmente por duelo, los tipos de duelo, las etapas del duelo, para que una vez que lo tengamos ya todos en la misma imagen, con la misma concepción, entonces sí poder platicar sobre esto. Esta primera imagen
que les muestro que, en donde dice que el duelo es un proceso y ello implica que para poder avanzar tiene que ser trabajado de manera activa. Muchas personas piensan que el duelo es algo que el tiempo va a sanar, que conforme el tiempo avance, se va a ir quedando atrás ese dolor, cuando no es así. Tenemos muchas influencias que nos hablan de esta frase, ¿no? El tiempo lo cura todo, el tiempo lo sana todo, dale tiempo al tiempo. Y en realidad el tiempo no funciona solo, al tiempo le tenemos que ayudar nosotros. Eh, Cuando yo veía esa frase, porque esa es la frase con la que se define de manera más coloquial lo que es el duelo, porque hay muchísimas, dependiendo de a quién se le pregunte. Freud tiene una manera de definir el duelo, Carl Jung tiene otra manera de definir el duelo, Elizabeth Kubler-Ross tiene otra manera de definir el duelo, cada quien define el duelo de una manera diferente de los grandes maestros. Y nosotros ya de manera personal, pues cada uno define el duelo también de manera diferente. Entonces, la más uniforme que encontré es esa, es un proceso y ello implica que para avanzar tiene que ser trabajado de manera activa. Y Mucho cuando yo poquito. leí esas palabras, decía, pero le falta algo. Sí, sí es un proceso, pero es un proceso individual. Eh, y allí dice, implica que tiene que ser trabajado de manera activa. ¿Y de qué manera se trabaja? Haciendo una búsqueda. Es una búsqueda constante el duelo. Es una búsqueda de respuestas, es una búsqueda de soluciones, es una búsqueda de pistas, es una búsqueda de herramientas, es una búsqueda de apoyo, es una búsqueda constante. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin o cuál es el objetivo de esta búsqueda? La readaptación, porque no es adaptarse a las circunstancias, es readaptarse, porque nuestras circunstancias cambiaron y ya no son las mismas. Después de que perdemos un ser querido, no podemos esperar que trabajar el duelo sea cosa de tiempo y que después de un tiempo vamos a regresar a nuestra vida normal, porque eso nunca va a suceder. Nosotros cuando somos niños, cuando somos bebés, no niños, cuando somos bebés y empieza nuestro cerebro a activar todas estas neuronas y a generar todo este conocimiento. Empezamos a hacerlo a través de observarnos, a través de la mirada de la madre, porque nuestra madre es la primera que nos acoge, es la que cuando nos amamanta está observándonos. Y al observarla a ella y el identificar su gozo, su alegría, su paz, empezamos a darnos cuenta de quiénes somos nosotros, que nosotros somos la fuente de eso que está experimentando esa madre, esa figura materna que tenemos enfrente. Entonces, nosotros aprendemos a identificar quiénes somos a través de los demás. Y conforme vamos creciendo, pues vamos identificándonos a través de otras personas, de mamá, de papá, de los abuelos, de los hermanos, de los primos, de los amigos, y seguimos avanzando en esta vida y nos seguimos identificando. Y nosotros somos una persona específica para con cada uno de estas relaciones que tenemos. Y cuando una de esas personas, en este caso, cuando un hijo falta, todo eso que nosotros somos a través de nuestros hijos muere. Muere con ellos. Por eso se siente que al morir un ser querido, al morir un hijo, nos morimos con ellos, porque no es un sentir, es una realidad. Una parte de nosotros muere con ellos. Nunca volvemos a ser esa parte o esa persona que solamente éramos con ellos. Entonces yo por eso quise ampliar un poquito más esa descripción de lo que es el duelo. Entonces, en esta siguiente imagen se describe un poquito lo que es, a ver, déjame cerrar porque aquí a mí me tapa esto y no me deja verlo. Bueno, aquí nos deja entender un poquito más qué es lo que implica, qué es lo que contiene un duelo, cómo identificar que estamos dentro de un duelo. Bueno, obviamente, empezando por saber que tuvimos una pérdida.
no necesariamente tiene que ser de un ser querido, simplemente el tener una pérdida puede ocasionar todo este tipo de sintomatología. El miedo a la soledad, el pánico, el dolor, la ansiedad, el vacío, la depresión, las culpas, los arrepentimientos, la desesperanza y un sinfín de cosas, porque esto no es más que un pequeño extracto de las cosas que se experimentan cuando estamos atravesando el duelo. Eh, los duelos no es simplemente, estoy en duelo y todos entendemos lo que cada persona en duelo está viviendo, porque no solamente vivimos el duelo de manera única, muy individualizada, también existen diferentes tipos de duelos. No todos los duelos son iguales, independientemente de que todos tengamos la coincidencia de que estamos viviendo el duelo por un hijo o por una hija o por un hijo de determinada edad o una hija de determinada edad. Los duelos pueden ser diferentes porque dependen de muchísimos factores. Están los duelos patológicos, los anticipados, los crónicos, los congelados, los desautorizados, los enmascarados, los exagerados, los ambiguos, los acumulados y finalmente el duelo normal. Voy a tocar muy rápido con cuáles son las características de cada uno de ellos, porque la idea no es atorarnos aquí. Yo no vengo aquí a explicar qué es el duelo. Simplemente quiero dejar la base para que todos entendamos, estemos en la misma página en cuanto al duelo y poder entonces sí comenzar nuestra charla. El patológico se puede dar en las personas que no tenemos, que no aprendemos desde chicos los recursos para poder afrontar las pérdidas y eso hace que vivamos constantemente con este vacío que nos genera el duelo. El anticipado es cuando sabemos que vamos a perder a algo o a alguien, un familiar enfermo, un hijo que está enfermo, o después de un accidente que no mejora y no mejora, y podemos anticipar la pérdida. Ese es un duelo anticipado. Un duelo crónico es muy parecido al duelo patológico, pero este es un duelo que por más que creamos que ya vamos de salida, no se supera y estamos ahí, estamos atorados. El duelo congelado es un duelo en el que pareciéramos congelarnos en el momento de la noticia y no aterrizamos, no entendemos que el tiempo transcurre, que las cosas en realidad sucedieron, estamos como congelados en el tiempo, no sabiendo cómo reaccionar, qué hacer, a dónde vamos, y transcurre el tiempo y nosotros seguimos en la etapa inicial, la etapa del shock, el duelo desautorizado. Eh, este duelo debe ser como lo que hablaba Gis hace rato, ¿no? De las mujeres que tienen que cubrirse la cara y vivir sus duelos en silencio y no poder compartirlos. A veces estos duelos desautorizados suceden cuando están las personas que fallecieron, que por alguna razón no eran ciudadanos que contribuían de manera positiva a la sociedad y que son acusados de crímenes o de delitos y donde el sentir de una madre, de un padre, de un ser querido, la pérdida de esta persona, se tiene que hacer escondidas porque las demás personas juzgan ese dolor cuando sienten que la persona merecía, después de sus acciones, el haber trascendido. Em, los duelos enmascarados, cuando, cuando no nos damos cuenta, o no nos damos cuenta o no aceptamos que estamos todavía en este duelo y creemos que ya lo superamos y empezamos a tener dolencias y empezamos a tener fibromialgia o empezamos a tener dolores de cabeza, migrañas, dolores de estómago, problemas para dormir y no nos damos cuenta que lo que sucede es que es nuestro duelo pero está disfrazado de un síntoma y vamos y acudimos con los médicos y nos recetan una cosa y otra y un tratamiento y nada nos funciona porque lo que no estamos haciendo es trabajar en la fuente de ese síntoma y esa fuente es un duelo, el duelo exagerado, cuando de manera similar al duelo congelado estamos atorados en esta primera fase y donde todas las emociones las sentimos de una manera impresionante que muchos podríamos pensar, yo nunca me imaginé que pudiera sentir tanto dolor al mismo tiempo. Y es este duelo en donde el dolor está tan a flor de piel que es imposible
siquiera tratar de ocultarlo y donde las demás personas sienten que no corresponde a, a lo que es nuestra pérdida, sobre todo con el pasar del tiempo. El duelo acumulado, cuando veníamos ya arrastrando con pequeños duelos, cosas que nunca trabajamos, duelos que no cerramos, a lo mejor de un abuelo que perdimos cuando éramos niños, o de algún compañero de trabajo, o de nuestra madre, y no trabajamos bien este duelo, no supimos cómo, no tuvimos las herramientas, no tuvimos el apoyo. Antes, el hablar de duelo, el hablar de muerte, el hablar de estas cosas, no era tan abierto como el día de hoy, y aún hoy hay esas pláticas no se tienen de manera tan abierta ni en la sociedad ni en la familia. Y entonces teníamos estos duelos que no trabajamos, que se quedaron ahí, que creímos que el tiempo los había dejado atrás y de repente enfrentamos otra pérdida y esta pérdida nos hace sentir que estamos muchísimo más atorados que antes y que no podemos avanzar y no entendemos que, bueno, es que no estás trabajando ya solamente tu duelo reciente, sino que se te acumuló con el que no habías trabajado antes y ahora tienes una mezcla ahí y por eso es esta expresión tan grande de dolor, porque tú estás cargando duelos y a veces no es uno, a veces son muchos duelos, porque no hemos sabido cómo trabajarlos. Y finalmente tenemos el duelo normal. ¿Qué es un duelo normal? Se pregunta uno, ¿no? Porque a veces dice uno, estoy mal. Eh, ¿Cómo sé yo si lo que estoy sintiendo es normal o si ya se convirtió en un duelo patológico o si necesito ayuda o cómo hago para identificarlo? Entonces aquí algunos de la sintomatología normal que se vive en un duelo, ¿no? El sentirnos aturdidos, confundidos, el que no entendemos, que la realidad no la podemos concebir, no tiene sentido, sentimos que estamos viviendo una pesadilla. El sentir el dolor, tanto el dolor emocional como el dolor físico. El dolor físico se manifiesta cuando estamos en duelo. eh, las sensaciones de debilidad, no tenemos energía, no podemos tener energía porque estamos tan enfocados en nuestro dolor, en nuestra pérdida, en nuestros recuerdos, que nuestro cerebro está siempre, 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 siempre trabajando y a pesar de que podamos dormir, los que podemos dormir, pues nuestro cerebro no descansa. Entonces, si no descansa, pues no, nuestros órganos no se reparan, nuestras funciones no están al día, no se les da el mantenimiento que normalmente se le da en el sueño a todos nuestros sistemas. Y pues estamos agotados al día siguiente y no tenemos energía y no podemos a veces ni levantarnos de la cama, no sentimos la energía para bañarnos, para comer, para salir, para trabajar, para hablar, para nada. Em, la pérdida del apetito, la pérdida del sueño, la pérdida del peso. Ese es otro de los síntomas más comunes y uno de los síntomas en donde las personas bien intencionadas cuando estamos atravesando por un duelo nos dicen, es que tienes que comer, tienes que estar bien, tienes que nutrirte. Y a veces no entendemos y por eso digo personas bien intencionadas, lo que queremos es dejar de ver a nuestro ser querido sufrir y no entendemos que a veces esas recomendaciones no son lo que realmente necesita ese ser querido. La digestión requiere de muchísima energía y cuando nosotros no tenemos energía y aparte nos obligan a comer un alimento fuerte, un alimento pesado, la poquita energía que podríamos tener para poder conectar con nosotros, con nuestras emociones, para poder despertar de esta pesadilla y empezar a darnos cuenta de que esto es una realidad y qué tenemos que hacer y cómo manejarlo, pues no llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque nos inducen a comer. Eh, en todas las religiones se manejan los ayunos y se manejan los ayunos porque se entiende que es una depuración. Los ayunos nos permiten depurar y no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Por eso los ayunos son importantes en las religiones. Y en este momento en que estamos atravesando duelos, es importante que podamos depurar nuestra alma. Obvio, siempre y cuando nos aseguremos de estar bien hidratados y de consumir electrolitos o minerales
que es lo que nos va a permitir que, a pesar de que no nos alimentemos bien, el poder tener la energía para que nuestras neuronas puedan conectarse y podamos pensar, podamos tomar decisiones, porque desafortunadamente, aparte en los duelos, es cuando tenemos que tomar las decisiones más difíciles y más complicadas y a veces más complejas por los procesos burocráticos que existen en los ritos funerarios. Eh, la dificultad de concentración, pues no tenemos energía, no dormimos bien, no descansamos bien, no nos alimentamos bien, pues es muy difícil que podamos tener la capacidad de concentrarnos, de pensar, de racionar, de tomar decisiones que sean importantes en ese momento. La culpa, y lo pongo ahí con negrillas, la culpa, esa culpa que a todos nos aqueja, porque de una manera u otra a todos nos aqueja, independientemente de que sepamos que hicimos lo mejor con nuestro ser querido, siempre hay a lo mejor yo no hice esto, a lo mejor me faltó aquello, y si yo hubiera llamado primero al doctor, y si no lo hubiera dejado salir, y si no le hubiera dado permiso, y si le hubiera dicho que llegara a otra hora, y esto nos genera culpa porque nos hace sentir de cierta manera responsables. Eh, a esto se le conoce como el síndrome de Dios, en donde creemos que de nosotros dependía o hubiese dependido que nuestro ser querido trascendiera o no trascendiera. Como si yo no le hubiera dado permiso, no hubiera sucedido. Como si yo le hubiera dicho que estuviera aquí otra hora, no hubiera sucedido. Como si yo no hubiera estado de acuerdo con ese viaje, no hubiera sucedido. Si yo lo hubiera llevado con este médico antes, no hubiera sucedido. Como si todo hubiera dependido solamente de nosotros. Y en ese momento como que se nos olvida, a ver, espérate, pero nosotros no dictaminamos esto. Tenemos, la mayoría de nosotros, una creencia de que existe un ser creador, una fuente, un ser divino que entiende mejor que nosotros cuándo es nuestro momento, porque todos tenemos ese momento, nadie se salva, todos vamos a partir, vamos a abandonar este cuerpo físico y vamos a regresar a la fuente, vamos a regresar al Padre, pero es Él quien lo determina, no nosotros. Y ahí es donde nos perdemos y nos perdemos en la culpa. Y nos perdemos en la culpa porque cuando el cerebro está hecho para solucionar, y cuando no nos encontramos con una situación como es la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, el cerebro no lo puede solucionar. No tiene solución la pérdida. Entonces, un mecanismo de defensa que tiene el cerebro es ok, si no puedes solucionar, entonces tienes que encontrar un culpable. Y ahí va a ser la culpa no solamente nuestra, no solamente nos vamos a culpar a nosotros por lo que pudimos haber hecho o no hecho diferente, o dicho o no dicho diferente, sino por lo que otras personas, el doctor no llegó a tiempo, o ese doctor no estaba preparado, o la cirugía salió mal, o el conductor del otro vehículo, siempre, o si tú, otro familiar de nuestro ser querido, no le hubieras dicho esto, es encontrar la culpa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que tiene la mente. ¿Para qué? Para protegerse. Porque si no encuentra una solución, tiene que utilizar el mecanismo de defensa, porque si no encuentra la solución y no utiliza el mecanismo de defensa, la opción que queda es volverse loco. Es que el cerebro ya no entienda lo que está sucediendo, que se salga de la realidad porque no le encuentra una solución. Entonces, entender que esa culpa que sentimos es un mecanismo de defensa para proteger a nuestra mente y que podamos seguir funcionando hasta que el proceso del duelo poco a poco nos vaya llevando de la mano y tengamos una mayor capacidad de ir aceptando las cosas y entendiendo las cosas que sucedieron o que no sucedieron. La rabia, obviamente, eh, y la rabia igual hacia nosotros, hacia Dios, hacia cualquiera de las personas o los factores que estuvieron presentes al final de la vida de nuestro ser querido. Los momentos de negación, ese momento inicial de shock en el que estamos seguros que no es posible, que alguien nos está jugando una mala broma, que nos están dando información falsa, que alguien está siendo cruel con nosotros. El no poder entenderlo, aun cuando podamos ver a nuestro ser querido frente a nosotros, no tiene ningún sentido, y es también de estas técnicas de protección que tiene la mente
para eso, para protegernos a nosotros, para que podamos ir enfrentando el duelo poco a poco. El cerebro sabe que no lo podemos enfrentar todo de un jalón al mismo tiempo y por eso nos va poniendo estos pequeños pasos a nivel cerebral para que poco a poco lo vayamos integrando a nuestras vidas. Y las ilusiones y las alucinaciones con respecto al fallecido, que se dan muy frecuentes en los funerales, ¿no? Cuando estamos en las casas velatorias, en donde se movió, lo vi que respiró, vi que movió la mano, estas alucinaciones o el pensar que lo vimos, estaba ahí parado. Todo esto es parte de ese mecanismo de defensa que utiliza nuestro cerebro para proteger a nuestra mente y que podamos ir procesando nuestros duelos. Aquí solamente hablar un poquito más a profundidad sobre la culpa, ¿no? Y este sí quiero leerlo porque creo que este sí es importante dejarlo así como de manera genérica. La culpa es un sentimiento natural en el duelo. La mayoría de las personas lo experimenta durante este proceso. Por definición, es la sensación de haber fallado por acción u omisión al ser querido, de haberle causado daño o haberle dado alguna muestra de desamor, ya sea la culpa real o irreal, porque muchas veces esta culpa que sentimos de esto que pudimos haber hecho o que hicimos o que no hicimos no es real, no es algo que realmente fuera un factor o que afectara en lo absoluto, pero nosotros así lo entendemos. Por eso es ya sea la culpa real de algo que realmente hicimos o que no hicimos o de algo que nos imaginamos. Eh, ya sea la culpa irreal, fantaseada o exagerada, esta estará en consonancia con los valores de quien la percibe. Durante esta etapa, el doliente necesita que le facilitemos hablar de su culpa, permitirse imaginar cómo le habría gustado compensar al fallecido y también precisa de apoyo para poder elaborar una decisión de reparación. Cuando nosotros empezamos a expresarnos, es que yo esto, es que yo lo otro, no se trata de decirle, no, tú, no fue tu culpa porque esto, no, es permitir que lo saquen, es ese sentir esa culpa nos ahoga por dentro y tenemos que sacarlo. Y cuando inmediatamente nos niegan ese derecho, con la mejor intención, yo insisto, la mayoría de las personas y la mayoría de las ocasiones, todo eso que vamos viviendo en donde nos están acompañando en este duelo, las personas lo hacen de la manera más amorosa, con las mejores intenciones de vernos bien, de no vernos sufrir. También desde el no saber qué hacer con el dolor que no les pertenece. Y al no saber qué hacer, pues lo mejor que hacen es pedirnos que estemos bien, que dejemos de hacer esto o que empezamos a hacer lo otro para que estemos bien. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo trabajar con nuestro dolor, cómo lidiarlo, cómo ayudarnos a llevarlo, a cargarlo. Y al final puse esta frase que me encantó, que dice, solo quien ama puede sentir culpa. Cuando nosotros escuchamos las noticias de, de cosas difíciles en donde, por ejemplo, el terremoto que acaba de suceder que fue ayer o antier en la noche, nos sentimos mal por todas las personas que están sufriendo, pero no sentimos una culpa, no la sentimos. Nuestro sentimiento de empatía no llega a tanto a decir, bueno, fue mi culpa, fue culpa de nosotros. No, pero cuando es un ser querido sí lo sentimos porque eso nos habla de que amamos a la persona y este mecanismo de defensa que nos quiere ayudar a protegernos, sabe que el dolor de este ser querido que perdimos, de nuestros hijos, cuando perdemos a nuestros hijos, es tan grande que yo tengo que sentir culpa. De otra manera, ¿cómo puedo yo seguir y vivir sintiendo que yo no tuve nada que ver? Que fue fortuito, que no tuvo nada que ver conmigo. Yo necesito sentir que de alguna manera, aunque sea la culpa, me conecta con mi hijo, me conecta con mi pérdida, me conecta con mi ser querido. Y seguimos hablando de esto, son solamente mecanismos de defensa, el creer y el sentir cosas en el momento. Pero conforme lo empezamos a trabajar,
empezamos a desglosar y empezamos a darnos cuenta de qué sí fue, qué no fue, qué era real, qué era exagerado, qué era imaginario. Y este dibujo creo que ejemplifica perfectamente lo que es un duelo, la famosa montaña rusa. Nos subimos y no sabemos lo que nos espera. Y podemos empezar el día, vamos para arriba, para arriba, para arriba y todo va muy bien porque sabemos que nos vamos elevando, que todo va mejorando. Y en un instante, con cualquier cosa, con un pensamiento, con una canción, con un objeto, con un comentario, con lo que sea, nos vamos para abajo. Y de repente vemos que empezamos a subir otra vez y de repente estamos de cabeza. Y creemos que ya vamos a salir, pero resulta que no salimos porque estamos otra vez de cabeza. Y así es. Esta es la imagen más clara que tengo de lo que es el duelo. El duelo es una montaña rusa. Eso es. Y no podemos esperar otra cosa, porque a pesar de que ahorita vamos a hablar de las etapas del duelo no se viven la etapa uno y luego la 2 y luego 3 y luego la 4 y luego la 5 y luego la 6. No, las etapas del duelo se viven así como en la montaña rusa. Y esta montaña rusa no es como los parques de diversiones en donde nos dan una vuelta y regresamos y ahí nos bajamos. Esta montaña rusa empieza todos los días. Y es un constante ir y venir porque es el estar subidos en este carrito de la montaña rusa es lo que nos está llevando y lo que nos está motivando o lo que nos está obligando a trabajar el duelo. Porque el duelo, como se manifestó al principio, se tiene que trabajar. Es un proceso activo. Cuando no se trabaja, nos quedamos ahí atorados y el sufrimiento se queda congelado, se extiende cuando no hay necesidad. El dolor lo vamos a tener siempre. Simple y sencillamente conforme vayamos avanzando en el duelo, vayamos aprendiendo, vayamos encontrando herramientas, vayamos encontrando apoyo, vayamos encontrando información, vamos a poder integrarlo. Porque el duelo uno no lo supera, uno no se deshace del duelo y lo deja atrás, no, uno lo integra y va viendo en dónde lo va colocando. Mira, esta parte del duelo la voy a colocar aquí, esta otra la voy a colocar acá. Vamos viendo en dónde lo colocamos para que nos permita seguir funcionando en esta vida. Aquí están las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Eh, Dependiendo de cada autor es cuántas etapas de duelo hay y cómo las nombran. A mí, yo me gusta mucho la practicidad con la que Elizabeth Kubler-Ross maneja las etapas del duelo. Eh, y como dije al principio, aquí están numeradas, pero no van en orden. Tenemos la negación, la rabia, la negociación, la depresión y la aceptación. Y a un ladito puse lo que David Kessler, que estudió con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, habla de la sexta etapa del duelo, que es el resignificar. Es el encontrarle un nuevo significado a nuestra vida después de la pérdida. Y a veces podemos llegar a ese resignificar y volver a estar en la rabia, porque también este resignificar no es el último paso. También podemos encontrarlo en el inter de los pasos que nos había dado Elizabeth Kubler-Ross. Y así es como de repente empezamos a transitar el duelo. Empezamos a leer libros, empezamos a pegarnos a nuestras creencias, empezamos a tener grupos de autoayuda y vemos que vamos avanzando en este tablero de la vida, vamos avanzando, avanzando, avanzando y de repente hay algo, un pensamiento, un recuerdo, un suceso, un evento, un comentario, una persona, lo que sea, que como una escalera para abajo y regresamos al punto número uno. Así es el duelo y así es como yo interpreto, por eso quería esta imagen ahí, así es como yo interpreto estas etapas del duelo de las que habla Elizabeth Kubler-Ross. No es en orden, porque a pesar de que nosotros podamos creer que vamos en orden, de repente algo pasa que nos manda a una etapa que creíamos que ya habíamos superado y que a lo mejor podemos pensar que ya vamos de salida y resulta que vamos otra vez a la ficha número uno o al revés. Podemos pensar que no estamos avanzando y de repente algo sucede, encontramos un libro, una película, una persona, un guía, alguien que nos ayuda y wow, creemos que por fin, nos damos cuenta que por fin vamos a avanzar y que ya no estamos atorados en el primer casillero, en el primer escalón o en la primera etapa del duelo.
Ups, ok. Esto es importante hablarlo, el shock o la negación. Es una sintomatología física de miedo, de dolor, de aturdimiento. Nuestro cerebro nos protege del dolor al no procesar inmediatamente todo el dolor. Ay, perdón, como yo no puedo ver la imagen en la computadora, la tengo que ver acá. Toma el excedente y lo encierra durante unas horas, días o incluso semanas y no lo empieza a dosificar, que era de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Para empezar a procesar el dolor, el cerebro comienza a regular y lo hace a través de lo que llamamos estrategias de afrontamiento, las cosas que hacemos, pensamos y sentimos para poder afrontar y manejar este exceso de dolor. ¿Como cuáles? Como el hablar, sobre todo en las madres, ¿no? Que también lo vamos a ver. Las madres es hablar, 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 hablar de nuestros hijos, hablar de ellos, de lo que sea, ya sea de la manera en que enfermaron, ya sea de la manera en que vivieron, de la manera en que murieron, hablar, 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 o el no hablar, que es más bien típico, y digo típico porque no es la regla, pero es más bien típico de los hombres, de los papás, ¿no? Los papás se encierran, ellos no quieren hablar, ellos les duele mucho conectar con el dolor, verbalizar todos los recuerdos, el tener que enfrentar estos recuerdos en su cabeza. Entonces existe es el hablar, el no hablar, o el empezar a hablar y de repente ya no quiero hablar, o el no quiero hablar y de repente algo sucede que lo único que quiero hacer es hablar. Esa es una de las estrategias de afrontamiento de nuestro cerebro. El trabajar o no trabajar, el decir ya no quiero hacer nada, no, la vida no me interesa, no puedo, no tengo la energía, no tengo la capacidad, no tengo la capacidad ni física, ni mental, ni emocional para seguir adelante con la vida, o el entregarse, que también es otra de las características de muchos hombres, ¿no? El empezar a trabajar horas extras, el demandarse demasiado, porque eso les permite el evitar conectar con las emociones, el evitar con, los recuerdos. Uh, el ir al cementerio o el no ir, porque hay para quien el ir al cementerio le permite sentirse conectado al cementerio o el lugar en donde esté depositados las cenizas o los restos de nuestro ser querido. Hay a quien el ir le permite sentirse conectado y hay a quienes el ir les hace más fehaciente la pérdida, los confronta y les hace darse cuenta es que de verdad no está, ya no existe, está en esta cajita o está depositado debajo de esta tumba. El sacar todo, todas las pertenencias, ¿no? El limpiar sus recámaras o el dejarlo como estaba. Todas estas cosas que de repente hay gente que nos puede juzgar de, no, mira, ya pasó tiempo, tienes que deshacerte de esto, o no, no, es demasiado pronto, no debes hacer esto. Las personas que no han vivido pérdidas fuertes no lo entienden y no se dan cuenta que todo esto son estrategias de afrontamiento que nuestro cerebro utiliza para ir protegiéndonos y para ir desglosándonos el dolor de la pérdida. El cuidar de los demás. También existen muchas personas que en el duelo hacen esto, ¿no? Sienten que no pudieron cuidar mejor o más, o ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder cuidar al ser querido que perdieron, entonces ahora se van a volcar en cuidar ya sea a otro familiar o a una persona externa o en empezar a ayudar a otras personas, porque eso nos permite tocar de manera más sutil con nuestro duelo, porque lo estamos viendo desde fuera, no lo estamos conectando directamente. Y el estar enojado, que también es una técnica de afrontamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir sacarlo. Eso nos va a permitir como esta olla de presión que tiene tanto dolor adentro, es el poder liberar a través del coraje, de la rabia, del enojo, del mal humor. Todo esto nos permite también ir trabajando nuestro duelo. Aquí tocamos un poquito lo que comentaba, ¿no? Cómo las mujeres y los hombres lo afrontamos de manera diferente. Paola, te voy a dejar esta presentación para subirla al grupo porque no le veo el caso a leer, porque esto sí es un poquito extenso, ahorita vas a ver, aquí está, el duelo masculino, el duelo femenino. Entonces, creo que esto sí sería importante que se tomen el tiempo de verlo, porque a veces
en las parejas cuando pierden a un hijo, sienten que la pareja no los apoya, que no está sintiendo igual, que no entienden su dolor. Y así es, porque cada uno está viviendo el dolor de una manera tan diferente que la madre puede sentir es que no quiere hablar de él, ya no se acuerda de él, ya lo dejó atrás, de él o de ella, de nuestro hijo, de nuestra hija. Y él al revés dice, es que no entiende que yo no tengo la capacidad, no tengo lo que se requiere para poder hablar de mi hijo, de mi hija, para estar viendo sus fotografías, para ver videos, no puedo. Y él se siente solo en este duelo y ella se siente solo en este duelo y él piensa eh, que ella no está viviendo el duelo de la manera adecuada y ella piensa que él no está viviendo el duelo de la manera adecuada y empezamos, en lugar de apoyarnos en el duelo, empezamos a sufrir un duelo más, el sentir que hemos perdido el apoyo de nuestra pareja en este duelo que sentimos que es mutuo. Entonces, aquí creo que van a encontrar información que les va a ayudar a entender y a darse cuenta, ah, mira, yo pensaba que estaba ignorando el duelo o yo pensaba que estaba eh, tratando de tapar el duelo hablando de muchas otras cosas, no entendiendo, ah, es que muchas veces, y lo repito, muchas veces no siempre, los hombres y las mujeres vivimos los duelos de maneras muy diferentes. Y aquí creo que lo que es lo más importante, entender que los duelos no se superan, se trabajan y se trascienden. Nuestra vida nunca va a volver a ser la misma, pero podemos resignificarla, o sea, darle un nuevo sentido. Ese es el mejor homenaje que podemos dedicarles a nuestros seres queridos, tanto los que trascendieron como los que siguen caminando con nosotros a nuestro lado. En una charla que tuvimos hace poco, donde estaba Paola invitada a todos los del el regalo de tu partida, otro grupo de duelo de Silvia Medolaguine, hablaba yo precisamente de esto, ¿no? De cómo nosotros podemos honrar a nuestros seres queridos, honrar a los hijos a través de seguir haciendo esas cosas que a ellos les gustaba hacer, porque ellos ahora lo hacen a través de nosotros. Ellos ven a través de nosotros, pero también ellos saborean a través de nosotros, huelen a través de nosotros, admiran a través de nosotros. Ellos ya no cuentan con el cuerpo físico que tiene todas estas herramientas para experimentar el cuerpo físico, pero esa conexión que tienen con nosotros les permite hacerlo a través de nosotros. Entonces, yo hablaba ese día de precisamente de eso, ¿no? De cómo, pues si a tu hijo, a tu hija le gustaba el chocolate, come chocolates. Es una manera de honrarlo y de regalarle ese placer que pertenece a la experiencia física a través de nosotros. Si le gustaba un cierto tipo de música, escúchala o báilala. Eso sucede en una charla y a la siguiente charla, una semana después, una de las mamis que estaba ahí nos habla de su experiencia y de cómo no lo había visto de esa manera. Y ella dice, después de esa charla y de haberlo escuchado así, dice, yo puse la música que le gustaba a mi hijo y empecé a bailar y empecé a sentir tanta alegría porque ella se permitió sentir como si fuera él bailando y gozando ese baile a través de ella. Y a veces se nos olvida que el duelo también implica el sentir gozo para dedicárselos a ellos, porque esa es una manera de honrarlos. Esto era lo que quería, así como dar de manera rápida, eh, porque lo siguiente que quiero platicar, déjame quitar la presentación, si encuentro dónde. Aquí.